a todos y a todos. Hoy tenemos una nueva entrevista a Food of Future desde Andalucía Acoge en España. Proyecto cofinanciado por el Programa de Educación para el Desarrollo y Sensibilización de la Comisión Europea. Hoy abordamos la industria cárnica. Yo soy Alicia Ocon. Y yo, Natalia Italiano. Os damos la bienvenida a todas las personas que estáis conectadas en Zoom y también a la que nos estáis viendo desde YouTube. Os recordamos que podéis hacer vuestras preguntas y reflexiones y las trasladaremos al final de la sesión. Hoy tenemos el placer de contar con Javier Guzmán de Justicia Alimentaria. Hola, Javier, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Bien. Bueno, mira, pues, Javier, si te parece, para empezar, ¿qué te parece que te puedas presentar a ti y a Justicia Alimentaria para que os conozcamos un poco mejor? Muy bien. Bueno, pues yo soy Javier Guzmán y soy el director de Justicia Alimentaria. Nosotros somos una organización que lleva desde el año 87 en marcha y venimos trabajando todo lo que tiene que ver alrededor de la soberanía alimentaria, tanto en el Estado español como en América Latina y en África. Y lo que hacemos son tres cosas, básicamente. Damos apoyo a organizaciones campesinas y de productoras en el sur para proyectos de agroecología y puesta en marcha de iniciativas. Trabajamos sobre políticas públicas y cambio en todo lo que tiene que ver con el tema de incidencia y demás. Y trabajamos también el tema de educación y campañas para la población sobre todo lo que tiene que ver con la alimentación y todos los desastres que también genera este actual modelo alimentario de la agroindustria tan conocido, y nosotros nos queremos constituir como un contrapoder, ¿no? Porque pensamos que delante de este gran poder corporativo y de grandes industrias y nosotras no hay nadie. En realidad el Estado hace tiempo que desapareció y pensamos que necesitamos tener información y capacidad para reaccionar y cambiar las realidades, ¿no? Perfecto. Y en eso estamos. Perfecto. Y bueno, ya se ha empezado un poco a hablarnos un poco sobre el tema, ¿no? Para más o menos contextualizar, ¿nos puedes decir cómo defines tú ese sistema alimentario mayoritario y agroindustrial actual? Y en ese macrosistema, si nos puede hacer un poquito más de hincapié sobre el sector de producción y consumo de carne, una definición de lo que es el modelo actual. Bueno, en realidad están totalmente intrincados. El modelo cárnico actual es parte fundamental y casi fundadora del modelo en el que estamos. Mirad, estamos en un modelo que ha cambiado mucho los últimos 30 años, o casi 40 años podemos decir, llevados fundamentalmente de las manos de que la alimentación está bajo el paradigma neoliberal de que es una commodity, es un producto de mercancía, y por tanto hemos entrado en un mundo de mercado globalizado, que es el gran cambio, y eso nos ha atravesado pues, a todos los países, también al nuestro, y ha transformado nuestras estructuras agrarias y alimentarias, ¿no? Si pudiéramos hacer un resumen de qué es el sistema, por ejemplo, alimentario en España, pues diríamos que pasamos de hace 30 años de un sistema pues muy basado en la producción local, de pequeños y medianos productores y muy ligado a mercados internos, a ser una de las grandes plataformas agroexportadoras en el mundo, que estamos conectados por los mercados globales. Somos, por ejemplo, en el tema cárnico, pues uno de los grandes productores cárnicos del mundo, pero también somos un gran productor de cítricos, el segundo en pesca de atún, el primero en exportación de frutas rojas, 30% de toda la fruta y verdura que se consume en Europa viene de nuestro país. Quiero decir, nos hemos constituido en pocos años en una plataforma de agroexportación pura y dura, y esto ha generado un cambio interno en nuestros mercados, nuestra dieta, nuestras posibilidades, el vaciamiento rural, que decíamos que no es otra cosa que la pérdida de capacidades productivas y de gente en los pueblos. Es decir, hemos vivido una verdadera transformación o reforma agraria, esto sí, capitalista, de concentración de poder en menos manos, de conexión con los mercados exteriores y con unos impactos, que es el fin de todo esto, unos impactos inasumibles. Desde el punto de vista de la salud, que si queréis ahora veremos, desde el punto de vista climático y desde el punto de vista social, porque todo este entramado al final se basa en dos cuestiones: externalizar costes de salud y climáticos y obviamente internalizar beneficios, y en una mano de obra barata, explotada, y por eso no es casual que ahora que estamos invitados a la campaña de la fresa
pues tengamos ese nivel de explotación. Y aquí también pasa en lo cárnico, porque lo cárnico es el eje fundamental, el eje de rotación del mercado alimentario mundial. Las grandes producciones en el mundo son cárnicas y todo lo que está alrededor de lo cárnico, que fundamentalmente son piensos, que son industrias alrededor, es decir, para entendernos en España, la cuarta industria es lo cárnico, lugares como Cataluña es la gran industria. Es decir, lo cárnico en realidad articula todo el universo de empresas, entramados y oligopolios más importantes en el mundo y que ha crecido exponencialmente tanto el consumo como la producción de carne, llevándonos al abismo en el que nos encontramos ahora, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, continuamos con el análisis y el debate crítico de la industria cárnica. Actualmente estáis trabajando la campaña Carne de Cañón desde Justicia Alimentaria. Bueno, y uno de los objetivos generales, muchos objetivos, evidentemente más que este, pero lo planteáis también para la reducción del consumo de carne y para reducir los efectos que esta industria tiene, pues, entre otros muchos y otras muchas interrelaciones para la salud de las personas, los animales, los ecosistemas. Queremos que nos desglose ahora un poco más con información, pero simplemente para que tengamos una idea general, cuéntanos un poco de visión general de la campaña. Bueno, la campaña la lanzamos, tenemos esta campaña en marcha y otra que se llama Això no toca, que es sobre el impacto en el cambio climático de la carne. La lanzamos porque veíamos a partir de, en realidad, de cuando en el año 2015 la OMS saca su famoso estudio y declaración de la vinculación del consumo de carne con el cáncer, y cuál había sido la reacción en nuestro país, de los poderes públicos, que básicamente fue esconder la información hasta el punto de que el anterior ministro de ese momento de Sanidad llegó a decir que el cáncer en España se curaba con sentido común, y aquello pasó totalmente desapercibido, como si no tuviera implicación, y empezamos a ahondar qué ha pasado aquí, cuál es el consumo cárnico de nuestro país, que es desaforado, es decir, cuál es realmente la implicación de la carne en la salud, porque nadie nos está aplicando esto, y cuáles son los riesgos asociados a este consumo tan desorbitado. Y nos dimos cuenta de algunas cosas, y por eso es la campaña. Uno, que somos un país con un gran consumo de carne, sobre todo de las más peligrosas, que son las carnes procesadas, que estas sabemos que son cancerígenas, y las rojas, pues las carnes procesadas 10 veces más lo que pedía la OMS, las rojas creo que son 8 veces más, un consumo enorme en la población infantil. Y aquí veíamos cuáles eran los riesgos asociados a la salud, que es, oye, pues una gran cantidad del exceso, o sea, hay 3 o 4 riesgos que tenemos en el consumo alimentario, que es el exceso de sal, el exceso de azúcar, el exceso de grasas saturadas, etcétera, ¿no? Y nos dimos cuenta que uno de los grandes vehículos, por no decir el gran vehículo, es decir, si decimos que si hay un 100% de todas las riesgos asociados a la mala alimentación, el 60% vendrían del consumo cárnico. Porque a través del consumo de carne, donde estamos consumiendo la gran cantidad de grasas saturadas, a través de aquí estamos consumiendo la gran cantidad de sal, 1 de cada 3 gramos de sal viene por el consumo cárnico, estamos consumiendo gran cantidad, exceso de proteínas que también tienen una derivada negativa, también exceso de azúcares, y además de algunos componentes que no son conocidos en nuestro país, yo creo de una manera muy clara, como es el tema de los antibióticos, qué pasa con los antibióticos y la resistencia a los antibióticos, y el componente también muy oculto, que es el tema del consumo de nitritos, que ahora hay en Europa todo un debate sobre esto. Nosotros consumimos una gran cantidad de nitritos, y nitritos es una sustancia cancerígena, que se sabe desde los años 70, y nosotros aquí pedimos regulación y demás. Bueno, detrás de todo esto lo que hay es, veíamos que había un gran consumo de carne, un gran impacto en la salud de la población. ¿Hasta cuánto llega? Pues que todo el 13% de todo el gasto sanitario que tenemos en nuestro país va dedicado a enfermedades evitables que vienen detrás de la mala alimentación y de consumo cárnico, sobre todo diabetes, cardiovasculares, el cáncer colorectal, que es enorme, y veíamos que delante de la magnitud de todo esto, la respuesta en políticas públicas, tanto de nutrición como de cambio, como de reducción en el consumo de carne, no existía. O sea, no había nada. Es más, lo que había era una propaganda o bueno, aún está, como si dijéramos, una alfombra roja al aumento de producción porcina, al aumento de producción de consumo cárnico, es decir, y una absoluta desregulación incluso en los temas de publicidad y demás. Y por eso nos pusimos en marcha
justo con esta campaña para buscar la reducción y buscar cuáles eran los puntos claves de cambios que teníamos que hacer en nuestra dieta y sobre todo en cambio las políticas, ¿no? Vale, perfecto. Javier, frente a lo que nos explicaste sobre ese crecimiento exponencial de la producción y consumo de carne, ¿hay sectores o agentes que de una forma directa o indirecta se benefician con ese actual o mayoritario modelo de industria cárnica y también de ese aumento, ¿no?, exponencial de su producción y de su consumo? O sea, la otra cara, ¿no? O sea, lo que genera en términos negativos, pero habrá también otra parte de agentes o sectores que se están beneficiando. Sí, sí, aquí hay una enorme industria. Mira, hay que pensar, a nivel global, es el casi 70% de toda la carne del mundo, de su tráfico está en manos de 4 o 5 empresas. Las grandes 4 regiones de producción somos Europa, es Brasil, es Estados Unidos y es China. Es decir, somos los grandes players. Y dentro de Europa, el más importante de nuestro país. Somos el tercer productor de cerdo y exportador en el mundo, detrás de China y Estados Unidos, para hacernos una idea de la tal. De aquí hay grandes empresas multinacionales intrincadas y que no son solo grandes empresas cárnicas, sino que son empresas que vienen de la integración de toda la cadena. Es decir, desde los químicos para sembrar y los plaguicidas para el pienso, desde los productores de pienso, sobre todo estoy pensando en América Latina, desde los que distribuyen y comercian la carne, a incluso aquí la producción, que si hace unos años podríamos decir que la gran parte de producción, por ejemplo, en nuestro país y en Europa, eran pequeños y medianos productores cárnicos y demás, estos han ido desapareciendo, ahora son cada vez granjas mayores con más animales e integrados. ¿Qué quiere decir integrados? Que responden o están dentro de una cadena, una fábrica de un gran conglomerado que tiene, ya te digo, desde los piensos, a la producción cárnica, al aparato farmacológico, al tema de la distribución, a los mataderos, hasta que llega al supermercado. Es decir, todo eso está integrado en grandes empresas, en grandes oligopolios, donde es muy difícil discernir quién es quién, pero están todos como si dijéramos, es como entonces decimos como una constelación, ¿no? En el centro tiene la carne, pero alrededor tiene los piensos, los fertilizantes, los plaguicidas, la farmacología, y aquí, bueno, pues está tocado por 2 o 3, como si dijéramos, grandes jugadores. Para hacernos una idea, si nosotros pensamos en empresas como Campofrío, que es muy conocida, que es uno de los grandes elaboradores de carne de España, creo que, no, primero de España y creo que también de Europa, aunque ahora, bueno, estaba cambiando a veces, pues en realidad pensamos, qué bien, ¿no? Pues es una empresa, debe ser casi familiar, española, y bueno, ni familiar, ni es española, porque pertenece a un gran grupo mexicano que es Sigma, que además está dentro de otro gran grupo que creo que se llama el Grupo Alfa, que es un grupo también multinacional. Quiero decir, en realidad vemos como el capital y las grandes industrias están todas mezcladas para uno de los grandes negocios del mundo, que es la carne. Y además que la carne, lejos de lo que nos parece, se sigue cada año produciendo más. Si se sigue aumentando el ritmo de producción y el ritmo de consumo en todo el mundo, ¿no? Hasta el límite ya fuera de la capacidad ecológica. Pero es decir, claro, es un gran negocio. En nuestro país es uno de los grandes negocios y que obviamente cuando vemos la falta de políticas públicas o para la reducción del consumo o la reducción de la producción, porque se tiene que hacer, no solo acabar con las macrogranjas, sino nosotros pedimos que haya una reducción de la cabaña del 50% porque es inasumible. Y lo vemos ahora con los acuíferos de Doñana, ¿verdad? Con el tema de las fresas, pero es que hay que hacer también el cálculo del consumo de agua de los animales y del pienso asociado, que es imposible de mantener. Pues cuando hacemos este tipo de denuncias detrás y el cambio que debería haber, no hay políticas porque es tanto los intereses que hay. Quizá el sector de lo más importante es que nadie es capaz de mover ni siquiera un papel porque, bueno, pues que hay una gran cantidad de intereses y vemos cómo son, ya te digo, grandes conglomerados con un poder enorme. Totalmente. Y con ese tipo de conexiones, de medida de lo posible, si podemos ir un poco más en el análisis, claro, porque además lo has explicado muy bien y es también conocido. Farmacéuticas que forman parte, como tú has comentado, de las grandes corporaciones que venden los agrotóxicos y pesticidas, que a su vez forman parte del negocio o del
monopolio de las semillas, quien controla también los transgénicos, de los productos transgénicos, uno de los más, por ejemplo, la soja, que la principal producción es para alimentación animal, que a su vez manejan todo tipo de, bueno, de farmacia veterinaria, que a su vez manejan el tipo de producción. Es decir, hay una conexión de muy pocos corporaciones que igual te ofrecen el medicamento, que te ofrecen el tóxico por el que se necesita el medicamento, o que medican a los animales que se comen las personas, que a su vez está todo contaminado, que a su vez ofrecen grandes soluciones farmacológicas para todo. Entonces, la cuestión, obviamente hay intereses económicos. Intereses económicos no solamente intereses de ganar dinero, que es totalmente lícito, sino un enriquecimiento a costa de lo que fuera. Pero por dinero únicamente cuesta pensar que es todo. ¿Cuál otras conexiones hay ahí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Meramente ganar dinero? Creemos que no. ¿Qué otras conexiones puede haber o que puedes aportar? Bueno, en realidad lo que ocurre con la carne, y esto que has contado, que realmente es así, o incluso es mucho más grande de lo que nos podemos pensar, detrás de todo esto hay todo un sistema. O sea, la carne es el pilar fundamental, lo que decía antes, del eje de rotación del sistema alimentario global. Y se entiende, solo ahora mismo podemos entenderlo desde ahí. De hecho, es el factor explicativo. Por tanto, si tú desconectas o tú reformas o tú haces una reconversión del sistema cárnico, se cae el sistema alimentario actual y global y de los grandes empresas, entre ellas muchas europeas. Por eso también es uno de nosotros. Somos una parte fundamental en Europa de los impactos y lo que está pasando con la ganadería y tenemos empresas muy cercanas, ¿no? Mira, para hacernos una idea de la cosa, si pensamos en Cataluña, por ejemplo, nosotros estamos aquí, nuestro sistema agrario, más allá de todo, nos puede pensar, ¿no?, que estamos trabajando, que si la huerta, que tal, en realidad se basa en que nosotros importamos una gran cantidad de soja, más del doble del cereal del que estamos produciendo. Es decir, en Cataluña es todo el cereal que tengamos, que podamos producir y más, lo vamos a dedicar a pienso. Más luego lo que nos falta lo importamos en soja. Y esto es para engordar lechones, que algunos no vienen de Francia y Alemania, y exportarlos a países como China. Es decir, esto es nuestro sistema agrario en realidad. Y de ahí depende todo lo demás. El resto, que puede ser la agroexportación de fruta con hueso, etcétera. Y el resto que queda es casi nada, por no decir nada, muy poquito. Por tanto, claro, ese es el drama que tenemos, que es todo el sistema, todo el aparataje de grandes empresas y también de capital. Porque para entender también esto nos falta una parte fundamental, que es todo esto está financiado y hay grandes fondos de especulación y grandes fondos privados de estos famosos que aparecen en el mundo de inversión que están ligados. De hecho, si tiras del hilo detrás de estas grandes empresas cárnicas, aparecen los fondos de inversión, aparecen las grandes petroleras, aparecen las grandes gasísticas, los grandes capitales, porque está todo muy, muy intrincado, ¿no? Por tanto, claro, es decir, no hay manera, o sea, dentro de este, como si dijéramos, conglomerado, no hay manera de salir. O sea, no hay manera de reformarlo, obviamente, ¿no? Porque obviamente para este tipo de producción necesitamos la importación ingente de soja, porque es, ¿no?, por el material proteínico, una gran industria farmacológica, un control enorme de costes y de la cadena de producción, el tema de la congelación. Es decir, todo esto va en el paquete. Sin esto, se cae todo lo demás. Y por ahí yo creo que es un poco donde tenemos que empezar. Pero claro, la hipertrofia de esta industria es tan grande en los últimos años y además la subvención que tendremos que hablar, la subvención de fondos públicos que ha ido a esta hipertrofia es tan grande que ha generado un impacto que en este momento es el gran impacto desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista climático. Es decir, por tanto, de alguna manera esto tiene que ser reformado, pero si veis incluso en la última conferencia de la COP, se hablaba de todo menos de la ganadería, ¿no? Mira. Sí, Javier, me estaba preguntando, estamos delante de un sistema estructurado para que parece que estos agentes, llamámoslo así, que están implicados y que se benefician de esa estructura, de ese modelo, parece que, digamos, sus intereses están antepuestos a lo que tendría que ser una cosa
garantizada para todo el mundo, que es la salud de las personas, de los ecosistemas, de los animales. Entonces, para llegar a ese modelo, ¿qué tipo de estrategia a nivel tanto social, económico, político y también, lo apuntaba al principio, propagandístico, se han tenido que elaborar para llegar a enfrentarnos a este modelo también estructurado y también, también fuerte, quiero decir, que no es sencillo de construirlo para, para otro modelo que se puede hacer, por supuesto, pero que tiene una fuerza suya. ¿Qué tipo de estrategias se han elaborado a diferentes niveles para llegar a eso? Sí, mira, nosotros hemos ido un poco siguiendo y hay un estudio que podéis descargarlo, lo que estáis viendo, lo que se llama bueno, el lobby cárnico, que lo podéis ver en nuestra web, ¿no? Un poco apuntes sobre el lobby cárnico y un poco lo que hacemos ahí es ver qué estrategias se han utilizado. ¿Qué ocurre con estas empresas? Es que tienen un poder inmenso. Cuando, por ejemplo, la OMS, la anterior directora, Margaret Chan, empezó la batalla para el tema de las políticas nutricionales en el mundo, para reducir el impacto y la mala alimentación, sobre todo de los procesados, azúcares y carne, lo que dijo es que nunca se habían encontrado una batalla tan fuerte y un lobby tan fuerte, ni cuando el tabaco. O sea, es como mucho más que el tabaco, porque es mucho más grande el tabaco, entre otras cosas, ¿no? Entonces, políticas, por ejemplo, de reducción, de control de la publicidad infantil, de carnes procesadas, el tema del etiquetado, políticas que serían muy sencillas, vemos como no están puestas, ninguna de ellas, y es porque, bueno, han tenido un gran control de toda la política desde el principio, desde la producción hasta el final, y controlan además un tema que hemos visto, que es el tema de la estrategia de batas blancas, ¿no? Es decir, controlan una buena parte del discurso científico. Es decir, cuando, por ejemplo, aparece la OMS y dice el año 2015, oye, cuidado que la carne procesada es cancerígena y la carne roja posiblemente cancerígena, lo que nos encontramos, por ejemplo, es una reacción enorme de este lobby. No salen las empresas a decir que es mentira, sino aparecen a grupos científicos, aparecen grupos sanitarios. En nuestro país incluso está documentado, es decir, cómo aparece una estrategia llevada a cabo por una consultora donde empieza a mover diferentes médicos y científicos de las universidades para hacer un contraargumentario casi riéndose de la OMS. Empiezan casi a desgastar la imagen de la OMS, a reírse de la OMS, para que al final, en el marco narrativo, nada haya cambiado. O, por ejemplo, y esto se quedó así, ya te digo, y ganaron la batalla mediática, y salió en todos los medios, y hicieron la respuesta, y al final, quien parecía loco era la OMS diciendo aquello del consumo de carne. Es decir, una de las cosas que no tenemos y que pedimos, por ejemplo, en la campaña, es no tenemos, por ejemplo, una regulación, en nuestro país y en otros tampoco, de conflicto de intereses. Es decir, en los órganos, por ejemplo, regulatorios de nuestro país, que tienen que ver con la sanidad, con el tema alimentario y demás, no pueden estar este tipo de empresas o de fundaciones financiadas por empresas. O, por ejemplo, las fundaciones nutricionales o las fundaciones que tienen que ver con la salud y alimentación no deberían ser patrocinadas por empresas. En nuestro país, en la gran mayoría de fundaciones de nutrición y demás, encontramos dentro estos grupos empresariales. Por tanto, es decir, están manejando el discurso desde este tipo de fundaciones de nutrición tal y cual. Luego vemos que incluso hay cátedras de carne y salud y demás, ¿no? Pero es que además la industria hace que incluso ahora hay patronales de la carne que están dando formación a los niños pequeños en las escuelas sobre consumo cárnico. Además, a veces financiado por fondos europeos, fondos públicos europeos. O, por ejemplo, nosotros hemos denunciado por activa y pasiva al Ministerio de Consumo, que es no podemos dejar que siga habiendo en televisión y en cualquier parte nos encontramos estas campañas que promueven que la carne de cerdo es carne blanca, o haciendo entender que es carne blanca porque obviamente es carne roja, es decir, que juegan a la confusión. Es decir, pero delante de esto, nosotros, los consumidores, como si dijéramos, no tenemos herramientas para tener una información veraz, sino todo lo contrario, sino hay un totum revolutum donde realmente no tenemos claro ni qué consumo es el sano, ni qué consumo es el adecuado, ni cuáles son la realidad de lo que está pasando, ni qué médico dice una cosa, ni cuál es la información científica realmente. Y, por ejemplo, claro, nos encontramos que a la hora de hacer políticas públicas, nosotros estamos promoviendo, que son básicas, como la reducción de consumo de carnes procesadas en las escuelas, en los comedores, pues a veces ten en cuenta la resistencia de los padres, porque hay todo un universo narrativo
donde la carne roja es buenísima, donde tú me estás quitando a los niños y a mis hijas le estás quitando la carne y cambiándosela por remolacha, bueno, cosas así, ¿no? Y tiene que ver con este poder profundo, ¿no? Que ha marcado y marca nuestra dieta y de ahí nos salimos, ¿no? Por tanto, quiero decir, la estrategia del lobby ha sido tan fuerte, tan financiada públicamente y tantos medios de comunicación además que tienen mucha vinculación con esta industria. Nosotros, esta campaña quizá ha sido de las más difíciles de sacar en medios y en algunos medios que hemos salido después ya no han querido contar con nosotros después del tema carne. Es decir, sí que sabemos que algunas veces se quejan de nosotros, llaman y tal, pero en esta sí que es verdad que es como tocas un poco en hueso porque te das cuenta realmente del poder porque son también grandes financiadores, ¿no? Pues esta es nuestra realidad, es decir, tenemos políticas estatales o autonómicas de reducción de carne en las escuelas, pues yo solo conozco un poco lo que está haciendo Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, poco más. Tenemos etiquetados claros, por ejemplo, de si las carnes llevan o no nitritos, tenemos una reducción de nitritos en las carnes, en el uso, tenemos una publicidad infantil reglamentada, no, porque entre otras cosas ya hemos visto como el Ministerio de Agricultura se lo ha cargado, porque dentro del paquete de la regulación de publicidad alimentaria que nosotros hemos promovido y que lo promovió el Ministerio de Consumo y que se iba a aprobar y se vetó por parte del Ministerio de Agricultura, está, claro, todo lo que tiene que ver con este tipo de perfiles nutricionales de carne procesada que es insana y que desaparecerían de la publicidad. Pues tampoco lo tenemos. Y no es por cualquier cosa, no es circunstancial, es realmente que este lobby actúa y realmente condiciona las políticas públicas en nuestro país y en otros muchos, ¿eh? Sí, totalmente. Continuando con el debate también, partiendo también de lo que acabas de comentar y bueno, ubicándolo ahora un poco más en las consecuencias directas para las personas, en la visión más directa de así o las consecuencias más directas para las personas. Y hilando también con lo que comentabas con el lobby o con la propaganda, con el marketing, totalmente conectado, entre otras narrativas, a que bueno, lo saludable es comer carne, o que la principal fuente de nutrientes o proteínas se obtiene únicamente a través del consumo de carne o a través del consumo de productos animales, cosa que no tiene por qué ser así. Puede ser opcional, pero no tiene por qué ser así. Sea como sea, totalmente promocionado, hilado, no solamente a una dieta saludable, sino también a una dieta considerada como próspera, con lo cual las personas que consumen carne o que consumen carne y que como paradigma lo tienen como una de las bases de su sistema alimentario, luego no siempre se tiene claro, o no todo el mundo tiene claro si la carne que está comprando es realmente carne o, como también diferencia ahí en la campaña y también has explicado tú, si son carne procesada o también lo que denomináis la campaña de preparados cárnicos. Primero, tampoco, porque ni se diferencia en el empaquetado, ni en el envase, ni en la publicidad, tampoco se da información. Obviamente no se quiere dar información, luego porque te tienes que revisar muy bien todos los ingredientes para saber realmente lo que estás comiendo. Pero luego también el concepto o del término de carne fresca, cuando la gente compra carne fresca o un trozo de carne, no lo sé, como en la carnicería, donde sea donde lo compre, y el hecho de que eso sea procesado, ¿qué es lo que habría que también que tener en cuenta? Primero, diferenciar qué es lo que carne fresca de un procesado o un preparado cárnico. Y luego el concepto de carne fresca tal cual no tiene por qué ser ni sano, ni nutritivo, ni seguro, incluso aunque tenga la etiqueta de ecológico, orgánico, porque bueno, hay otro factor, mejor que no lo sea, obviamente, pero que tampoco te da 100% la garantía. Entonces, parece muy obvio, pero bueno, pues no todo el mundo es consciente de cuando accede a la alimentación con carne, qué es lo que está comiendo, qué es lo que está consumiendo, qué es lo que está adquiriendo. Si puedes comentar un poco sobre esto. Bueno, mira, esto que has contado, lo último, es muy importante, porque la industria, en este caso, ganó una batalla en el seno de la Unión Europea y un poco yo creo que lo que nosotros pensamos que buscaba justamente es esta confusión, ¿no? Donde no sabemos qué es cada cosa, ¿no? Casi no podemos distinguir. Pero para empezar desde el principio, el impacto en nuestra salud, por lo que antes os contaba, es enorme. Es decir,
Es brutal porque ha habido un cambio enorme de dieta, ¿no? No sé quién decía aquello que cuando los abuelos comían cosas con carne, a veces le echaban algún sacramento, pero fundamentalmente se basaban en legumbres y ahora comemos carnes con alguna cosa. Pero fundamentalmente, ¿por qué? Porque la carne, con este sistema industrial que hemos dicho, ha bajado el precio, tanto por el sistema industrial como por el tema de las grandes subvenciones que ha tenido. Por tanto, vivimos en un tipo de carne que decimos low cost, ¿no? Es decir, y esto ha hecho que otros productos sanos y frescos cada vez han sido son más caros, pero la carne y los productos procesados justamente son más baratos, muy impulsados por la industria y por tanto se ha dado este gran cambio de dieta como nunca haya pasado en la historia. Nosotros tenemos una dieta, para hacernos una idea que la gente lo entienda, nuestra dieta se basa fundamentalmente en la carne. Digo, consumimos 8 o 10 veces más que lo que deberíamos consumir, pero es que además el 70% de lo que estamos consumiendo es alimentación procesada. Y esto no había pasado. Y aquí vienen todos los grandes problemas y de aquí viene todo lo que hay para atrás de industria, ¿no? ¿Qué ocurre? Que además de, claro, con este consumo tan desaforado de carne, ya digo, tenemos problemas. Para hacernos una idea de qué pasa con los aditivos de estos, de lo que nosotros decimos nitrocarne, de los nitritos de las procesadas. Mira, por lo que dice la OMS, si cogemos aquella pirámide nutricional de toda la vida, nos dice cosas como, oye, nosotros deberíamos consumir a la semana entre 2 y 3 veces carne. Ya está. ¿Sí? Y carnes rojas, poco o casi nada. Pero cuidado, que la carne procesada nos lo pone a nivel de una golosina. Es decir, mejor no la comas. Pero si la comes, que sea de una manera, como si dijéramos, ocasional. Nos dice 2 o 3 veces carne, una de ellas puede ser roja, una de estas veces, y la carne procesada, una golosina. ¿Sí? Para haceros una idea, estas carnes que están así procesadas y que tienen el tema de los aditivos nitrogenados, dice, pues lo que dice es, pues cada porción de 50 gramos, para haceros una idea de carne procesada, lo que dice la OMS, consumida diariamente, que fíjate aquí lo que estamos consumiendo todos los niños en el colegio, en el recreo, aquí con el fuet o lo que sea, ¿no? Pues incrementa el riesgo de cáncer colorectal en un 18%. Esto es la realidad, ¿no? Detrás de eso hay que en España, si cumpliéramos lo que dice la OMS en el consumo de carne procesada, pues nos evitaríamos más de casi unos 18.000 casos de cánceres colorectal al año y 8.500 defunciones. ¿Sí? Por el consumo que está fuera de ser. ¿Quiere decir que no consumamos nada? No, se puede consumir, pero consumir de una manera muy determinada y entendiendo que es un consumo, pues como una golosina, ¿no? Claro, detrás de esto, claro, nosotros tenemos un consumo enorme, que te digo, y promocionado, ¿no? Y además, no solo de carne, que decías, claro, todo esto ya sería un enorme paquete para decir, oye, tiene que haber una política pública ya de prevención, de consumo de carne y hablar a la gente clarito. Es decir, cuidado con las carnes procesadas, mucho cuidado. Cuidado también con el consumo de carnes rojas y cuidado con el global de consumo de carnes. Y luego usted evalúese lo que estamos consumiendo y políticas de reducción de las escuelas, información, bueno, todo esto, impuestos que también pedimos, y también hay un debate muy importante en Europa y en países como Alemania, en aquellas carnes, por ejemplo, procesadas, pues que haya un impuesto como lo tiene el azúcar o lo tienen las bebidas azucaradas. Es decir, una política fiscal alimentaria que esté alineada con objetivos de salud. Y nada de esto lo tenemos, ¿no? Y seguimos enfermando, ya te digo que el 13% de todo el gasto sanitario de nuestro país es por ese tipo de enfermedades. O sea que estamos internalizando el coste y de seguir así, porque sigue incrementándose, pues la directora de la OMS dice que en muchos sitios del mundo los sistemas públicos de salud llegarán a la quiebra. Porque no podemos pagarlo, porque en países como Kenia pues tienen un cardiólogo por cuántos miles de personas. Pero es que le digo, la diabetes, los problemas cardíacos, los problemas como os decía, de cánceres colorectal, todos estos, muchos de ellos, el tema de obesidad infantil, vienen derivados de este consumo. Por tanto, hay que abordarlo. Y además, claro, con el tema de la carne, antes decíais, hay un totum revolutum, que es cada cosa. Vamos a intentar poner un poco de orden. Claro, la carne, la Unión Europea distingue 3 tipos de carne, que es la carne fresca, el preparado cárnico y el producto cárnico, ¿no? Creo que se llama así o una cosa así. La diferencia es la carne fresca, que aquí hay que distinguir entre carnes blancas y carnes rojas, obviamente, porque tiene mucha importancia. Y aquí puede ser o una carne que sea, pues carne, ¿no? Ya fresca o congelada o así, pues ya está. Esto es la carne fresca que decíamos, incluso si la puedes picar o trocear, pues esto es carne fresca. ¿Sí?
Cuidado que la carne fresca hay uno de los temas importantes porque mucha de esta carne fresca, cuando llega al supermercado, a la carnicería, le han puesto el nitrito famoso, que los americanos llaman el quick pink, que esto se utiliza por la industria porque dice que acaba, bueno, que es para prevención con el tema de las bacterias y el botulismo, y en realidad se utiliza para colorear la carne. Llaman quick pink porque pone la carne rosita. Es que la carne, si la dejas un rato, se acaba oxidando y tiene un color marrón, ¿no? Pues esto lo ponen para mantener. Esto es lo que se tiene que prohibir, este uso tan fuerte de nitritos, y en países como Dinamarca ya lo han bajado a la mitad. Nosotros no somos capaces de haber hecho nada sabiendo que es cancerígeno, ¿eh? Bueno, pues este es uno de los temas. El otro es el preparado. Aquí viene un poco el sistema gris, para entenderlo, ¿no? Entre la carne y el último, el producto cárnico, sí, este último, en realidad es cuando tú has manipulado la carne hasta tal punto que has incluso cambiado la fibra muscular, ¿sí? Has metido aditivos y demás, por tanto, una salchicha de estas que ya no es reconocible la carne, ¿no? Ya has transformado la estructura del músculo de la carne y además le has metido aditivos, ¿sí? Y esto podemos diferenciarlo, ¿no? Una cosa de un trozo de carne o carne picada, y podemos ver, por otro lado, un producto hiper elaborado, que ya vemos que hay cuidado, que esto parece carne, pero no bien, chope de esto no puedes distinguirlo bien. Y en el medio fue donde se crearon una serie de grises y lograron un etiquetado, que se llama etiquetado de preparado cárnico, que en realidad es donde no sabemos bien qué. ¿Por qué? Porque ahí puedes meter todo lo que sea carne que no haya roto la estructura muscular, es decir, que tenga apariencia de carne, para entendernos, pero dejaron abierta la puerta a meterle aditivos y a meterle incluso agua. Y entonces ahí nos encontramos un etiquetado donde cabe de todo y donde tú te vas a comprar una hamburguesa que en principio debería ser carne picada y ya está. Y va a ser, ya te digo, que va a ser muy difícil encontrar una hamburguesa que sea carne picada. Porque te vas a encontrar pues, aditivos, te vas a encontrar agua, te vas a encontrar de todo. Y esto es fundamentalmente lo que estamos consumiendo. Pero ya digo, no tenemos claro realmente, porque da la sensación que por ejemplo, entonces hemos visto algunos productos que te ponen producto pollo no sé qué marinado, ¿no? Y te pone 100% pollo, ¿no? Y dices, qué bien, pues 100% pollo. Pero cuando vas atrás, ves que tiene una cantidad enorme de aditivos, de cualquier cosa, y lo que te dicen es, no, lo que te digo de 100% pollo es que la carne es de pollo, que no es de otra cosa, ¿no? Pues cosas como esta, que dices, bueno, a ver, ya me estás tomando un poco, pero cuando tú ves 100% carne de pollo, piensas, esto es pollo. Pues no. Y aquí tenemos este debate, ¿no? Es decir, la cantidad de aditivos y demás, de carnes elaboradas, y lo otro, pues estos son realmente lo que estamos consumiendo, y donde no tenemos una, ya te digo, una información, yo creo, clara, donde los consumidores y consumidoras distingamos qué es cada cosa, cuáles son sus riesgos, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus consumos. Y lo que sabemos además es que lo peor es que la población infantil es la que más carne procesada consume. Que lo hemos asociado a algo positivo, y te digo, los bocadillos del colegio, o para cenar cualquier cosa, y hay que tener mucho cuidado con esto porque los niños y niñas tienen un consumo importante. Y aquí, ya te digo, faltan políticas porque este consumo sigue creciendo. ¿Quiere decir que no tengamos que consumir, que eso es el debate de siempre? ¿Hay que dejar la carne? No, hay un consumo saludable de carne. Que lo que dice la evidencia científica es que puedes consumir carne, pero es como lo está diciendo la OMS, tienes que reducir el consumo de carne por la salud, y obviamente no estamos hablando de esto, pero obviamente también por el tema de medio ambiente y cambio climático, pero si quieres por la salud, puedes tener un consumo más o menos equilibrado de carne. Lo puedes dejar también, obviamente, puede ser, pues es una opción ya más personal, o si quieres política, o lo que quieras, ¿no? Pero claro, de lo que estamos consumiendo de carne a lo que deberíamos consumir, hay un abismo. Perfecto, Javier. Solo una pregunta un poco, porque han salido muchos temas, muchos datos, solo para una pregunta resumen entre comillas. O sea, estamos delante de un panorama en lo que, por supuesto, un consumo desproporcionado de carne, de producto preparado cárnico, tiene efecto negativo en la salud. Hemos visto también que una parte de la población que, digamos, puede ser más
perjudicada por el consumo de ese tipo de carne puede ser también niño en niña, por lo que acaba de explicar. Para que nos quede claro, eso tiene un efecto en la salud de las personas, por supuesto, y también efectos sobre lo que es el sistema sociosanitario, socioeconómico. Y además de si nos puede explicar un poquito más todas las consecuencias que después en la salud de las personas se reflejan, por supuesto, en lo que es el sistema sociosanitario, socioeconómico, y qué vinculaciones hay más allá de eso. Sí, mirad, el tema de la mala alimentación, aparte de todo, claro que afecta, os contaba a los niños y niñas, afecta a la población, pero de manera diferenciada. Hemos hablado así un poco totum revolutum. Es decir, la mala alimentación y el consumo de carnes de peor calidad está asociada, obviamente, a las clases y a la renta. Es decir, ¿quién tiene peor alimentación? Pues cuanto menos renta tienes, más carne de peor calidad consumes. Cuanto más renta tienes, menos consumo cárnico se está haciendo y carnes de mejor calidad. Es decir, que en realidad hay un viaje, decimos un eje de clase, es decir, son las clases con menos renta las que están enfermando más. ¿A cuánta obesidad hay más, por ejemplo, en la población infantil de clases de menor renta que tal? El doble. A la exposición a anuncios, por ejemplo, de televisión de publicidad alimentaria insana, pues lo ven el doble los niños de menor renta que los niños de clase más alta. Es decir, hay toda una presión enorme alrededor de las clases con menor renta o clases, bueno, ahora podemos decir clases medias, medias bajas o tal, como queréis llamarlo, una gran cantidad de la población. Nuestro país, nosotros veíamos que hace unos años era mucho peor, el 44% de la población no podía pagarse una dieta sana, ¿no puede? Ahora es peor, ahora es peor. Es decir, ahora es peor porque, por ejemplo, esto ya vimos los datos del ministerio y perdonad que me mezcle cosas así de la agenda de ahora, ¿no? Pero es verdad que yo este dato de 44% de la población comía mal, no puede pagarse una dieta sana y por tanto en la dieta insana hay que incluir ese tipo de carnes y aumento de consumo cárnico de baja calidad, pues ahora los datos del ministerio es que hemos ido desplazando el consumo de carnes y alimentos frescos hacia los otros. Es decir, estos últimos 2 años hemos empeorado una barbaridad nuestra dieta, pero sobre todo la gente con menos renta. Porque nos dicen, para mantener el consumo, o sea, con el tema de la inflación de alimentos, deberíamos dedicar entre el 22 y 23% más de la renta, nos dicen, a la alimentación. Pero esto no está pasando. En las clases con menos renta solo han aumentado un 3% su gasto en alimentación, lo cual quiere decir que estamos comiendo mucho peor. Eso tiene un impacto todavía más terrible y lo veremos en los próximos años, ¿no? Por tanto, esta es nuestra realidad, es decir, no es solo un tema de consumo cárnico, es que hay un abrasamiento de las clases con menos renta y no hay una protección y no se ve la alimentación como un derecho. Que esto es quizá, llegando al anterior, el gran problema que tenemos, yo creo que y el gran debate de los próximos años en el mundo y en nuestro país, que es cómo consideramos la alimentación. Los últimos 30 años se ha considerado dentro del paradigma de la alimentación es una commodity, una cosa que se compra, se vende y es un elemento más de capitalismo. En este momento empezamos a ver que hay una dimensión de la salud pública, hay una dimensión cultural, de territorio, de cambio climático, de medio ambiente alrededor de la alimentación. Y por tanto las políticas tienen que ir ahí. Y ahí nos encontramos que hay esta colisión que antes hablábamos como si dijéramos, o confrontación entre el derecho a la salud de estos niños y niñas y el beneficio de las grandes empresas. Y esto está colisionando. Y lo vemos que colisiona tanto en la producción, es decir, vemos cómo desaparecen los ganaderos y ganaderas de nuestro país, sobre todo incluso lo de las cornisas cantábricas, y aparecen grandes granjas en el sur de España que no había, vinculadas a la soja. O sea, estos desaparecen, desaparece la gente del pueblo, aparecen los problemas medioambientales, aparece todo el tema del consumo desaforado. Es decir, al final hay una colisión tremenda entre, oye, este sistema que a ti te ha beneficiado empieza a generar unas externalidades tan graves, tan potentes, que de alguna manera hay que entender la alimentación. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de bien común y algo público. O sea, la alimentación como algo público. Entonces aquí pedimos por eso la mayor intervención, que es como un anatema, pero yo creo que es importante que la gente empiece a oír que lo público es también alimentario. Y que igual que, y no es de extrañar, que por ejemplo, yo creo que nosotros a veces lo decimos, ¿no? Cuando ha habido un problema ahora el tema sanitario se ha intervenido con la pandemia.
Se ha regulado y topado lo que haya que topar. Cuando ha habido un problema energético, se ha regulado, se ha topado. Ahora vemos que la vivienda, que es otro derecho, venga, vamos a hacer una ley de vivienda, se puede hacer. Pero cuando hay un problema alimentario, no existe. Es un derecho que ha quedado totalmente privatizado, está en manos del capital. Aquí no hay nada que hacer. Y nos dice el ministro de Agricultura, si usted tiene problemas para comprar, vaya usted al súper. Porque no hay soluciones. Porque realmente es una de las bases del actual capitalismo global, lo alimentario. Es decir, ¿quién va a hacer algo? ¿Cómo se nos va a ocurrir topar los alimentos con una cesta? Es como una cosa increíble. ¿Por qué? Porque es otro paradigma. El paradigma de esto se compra y se vende, y lo otro sería decir que realmente la alimentación es un derecho que hay que asegurar y tu salud presente y futura. Y este es nuestro gran debate. Es decir, nosotros, yo creo, como ciudadanía, tenemos que poner en marcha, oye, nosotros no podemos continuar con este consumo y tipo de producción cárnica. Y debe cambiar. Y yo creo que también las generaciones más jóvenes, yo creo que lo van entendiendo, lo han entendido, que nos jugamos muchísimo y que no es sostenible. Pero ya te digo, vamos, como vemos todo el desastre que se está generando y vemos la absoluta falta de respuesta de los poderes públicos, ya digo, porque no han interiorizado todavía que lo alimentario es un derecho. Sí, eso es. Y no otro enfoque totalmente distinto en contra de lo que se considera derechos o todo lo contrario. Es curioso porque ya lo has comentado varias veces, que uno de los más perjudiciales, uno de los colectivos o grupos sociales que sufren más las consecuencias son niños, niñas, menores. Porque lo curioso también sobre consumo de carne, con todo lo que has explicado, con todas las conexiones y con todos los problemas de salud, cabe acordar también que la mayoría de golosinas, a las que todavía se siguen vendiendo y todavía los menores, niños y niñas, siguen consumiendo, ese tipo de golosinas están hechas principalmente, o la mayoría de ellas, por desechos cárnicos o son igualmente procesados cárnicos. Y también están enfocadas al consumo de menores, con lo cual lo que no consumen por un lado también lo están consumiendo por otro, junto con el azúcar, obviamente, que también es parte de todo el sistema. Para ir centrándonos, Javier, en posibles formas de cambiar o de transformar o de crear algo nuevo. Sabemos que es bastante complicado. ¿Qué tipo de producción cárnica? Ya lo contabas tú que otro tipo es necesario. ¿Qué tipo de ganadería, qué tipo de producción cárnica se tendría que plantear para asegurar la salud, la seguridad, el máximo bienestar para los animales, las personas, el ecosistema? Y sobre todo, que no esté basada, surgida o gestionada con el objetivo de una destrucción masiva que parece estar un poco implicada. Claro. Bueno, claro, ahí yo creo que son como dos objetivos que van juntos. Uno, tiene que haber una reducción muy importante de consumo de carne. Y debajo de esto, lo primero que tiene que haber en nuestro país, es decir, se puede hacer, ¿eh? O sea, parecen complicadas, pero en realidad no están así. Lo primero es, obviamente, acabar con la macrogranja. Esto sería uno de los objetivos claros de, oye, este tipo de empresas que son recientes, este tipo de acumulación de animales, con todo el impacto que tiene medioambiental y demás, esto tiene que acabar. Por otro lado, tiene que haber una reducción de la cabaña. Yo te digo, en Cataluña ahora mismo somos más cerdos que personas. Dicho esto, suena un poco raro, pero hay más cerdos que personas. Esto no puede ser. Es decir, tenemos que tener una industria alimentaria o cárnica adecuada y vinculada a nuestra dieta, a nuestra realidad y dentro de nuestros límites ecológicos. Por tanto, esto es importante, decir, hay que reducir la la cabaña. ¿A cuánto? Pues según los territorios y según los tipos, porque obviamente no es igual Galicia que Murcia, tiene que haber una limitación del número de cabezas por granja, pero también por territorio. Vamos a ver cuánto agua tenemos, cuánto pasto tenemos, dejar de depender del pasto, intentar que el máximo de ganadería sea extensiva, obviamente, es un modelo totalmente sostenible y en países, por ejemplo, de continente africano totalmente necesario, porque si no hay poblaciones enteras que sucumbirían, pero además cierra bien el ciclo obviamente ecológico, pero luego las ganaderías de pequeño tamaño o de familiares que queden en modelos intensivos, más hacia modelo ecológico, con poco vinculación con el tema este ¿no? que decíamos de farmacología, etcétera, pues este modelo es sostenible y se puede hacer. ¿Cómo se hace? Pues con un proceso de reconversión
de reducción de la cabaña, como están haciendo en Holanda. En Holanda ya han empezado a bajar el número de cabezas, incentivando pues, el dejar algún tipo de granjas, transformando ese tipo de granjas con subvenciones, con apoyo a los pequeños ganaderos, con infraestructuras que hemos perdido, es decir, por ejemplo, que teníamos mataderos públicos pequeños para pequeños animales, portátiles. Ahora mismo en Cataluña quedan 2 o 3 grandes mataderos de miles de animales. Creo que uno que hay aquí cerquita en Vic mata como 50.000 animales al día, para tener una idea, y que son en manos de grandes empresas. Bueno, esto tiene que ser transformado y generar infraestructuras mucho más descentralizadas, mucho más basadas en mercados locales. Por tanto, si vamos a ver qué ha pasado en los últimos años, es que la política agraria común, que es la gran política de financiación de Europa, que son unos 55.000 millones de euros al año, una barbaridad, pues el cálculo que hay es que casi entre 60 y 70% ha ido destinado o directa o indirectamente a la industria cárnica. Bien con ayudas directas o bien subvencionando el pienso. Hasta el punto, para hacernos una idea, de que en España un filete de cerdo está subvencionado al 55%. Por eso es tan barato, por eso es tan así. Y por eso estamos también exportando. Es decir, pero si ese dinero lo vinculamos hacia a un tipo de ganadería distinta, a un tipo de transformación de esta ganadería que tiene que ser reducida en todos sus términos y transformada realmente en un tipo de ganadería y un tipo de producción mucho más conectada con los mercados locales y mucho más intervenida públicamente. En ese sentido, se puede hacer. Se puede hacer políticas de consumo, de prevención, ya te digo, de reducción de los menús en las escuelas. Se tiene que hacer ya un impuesto para las carnes procesadas. Se tiene que hacer campañas públicas desde los ministerios y desde los poderes públicos sobre qué significa el consumo de carne. Se tiene que hacer un nuevo etiquetado. Se tiene que hacer una ley de publicidad infantil que prohíba ese tipo de anuncios. Es decir, sabemos lo que hay que hacer y tenemos la lista y tenemos que reducir el consumo de antibióticos, que esto no hemos hablado, pero esto es alucinante. Es decir, en Europa cada año hay 35.000 personas que están muriendo por el tema de la eficacia de los antibióticos, porque el gran consumidor de antibióticos no somos los seres humanos, son los animales. Es decir, y hay que empezar a ser mucho más estricto en que no se utilicen ese tipo de antibióticos de una manera profiláctica o demás, sino que realmente bueno, empezamos a desconectar. ¿Qué ocurre? Que si tú desconectas la gran cantidad de antibióticos y farmacología alrededor de los animales, no podrías tener 120.000 animales juntos, para entendernos. O sea, va todo junto. Si tú quieres tener 5.000 animales juntos, en una granja tienes que tener cantidad de farmacología alrededor y piensos. Esto es el tema, es decir, desconectar y volver a modelos mucho más sostenibles, porque más es que no hay salida. Es decir, tenemos que comer menos, tenemos que hacernos la idea de que de alguna manera habrá que transformar también nuestras vidas. Habrá que comer menos carne, que será más de calidad, pero aparte tendremos el beneficio de pues unos ecosistemas y un medio ambiente saludable y una salud mucho mejor. Y ahí, sin poderes públicos y sin intervención pública y sin reducción, no saldremos. Todo lo que signifique cambio tecnológico, mejoramiento tecnológico, vamos a mejorar los residuos, vamos a mejorar no sé qué, y vamos a continuar creciendo en el número de cabezas, es una gran mentira. Es llevarnos al abismo. Y esto es un poco ahora mismo lo que están haciendo las grandes industrias, que es contarnos que tienen un gran despliegue tecnológico y que su carne es de lo mejor y que ya han asegurado el tema de los residuos y el tema de los purines. Obviamente esto no es así. Hay un drama y hay una pelea y una batalla enorme en los pueblos por ejemplo, la campaña de Stop Ganadería Industrial. Los pueblos se están defendiendo de la instalación de estas macrogranjas y tiene que ver con este modelo que no va a ningún sitio si no es a través de la reducción y transformación de esta ganadería. Y cuidado, cuando decimos eso no es que haya menos ganaderos, es que necesitamos más ganaderos. Lo que necesitamos es menos factorías, pero ganaderos y territorio necesitamos. Y esto es justamente lo que estamos perdiendo, porque a la vez que aparecen más empresas y más instalación de macrogranjas, vamos perdiendo ganaderos que son los que tienen el oficio y los que deberían ser garantía para el siguiente tipo de producción sostenible. Vale, genial, Javier. Mira, ya han salido muchos puntos sobre, bueno, hemos hablado del control, bueno, la regulación de la publicidad, un etiquetado mucho más claro, más justo, impuesto sobre los procesados,
la necesidad de campaña pública sobre el consumo de carne para que eso, que no se genere esa confusión también que provocada muchas veces. ¿Y qué otras acciones legislativas, normativas, sociales? Porque también tú dices, también nosotras como personas que hacemos los alimentos tenemos que darnos cuenta y ya tomar más conciencia y, digamos, elegir otro tipo de alimentación, teniendo en cuenta todo lo que nos ha explicado. ¿Y qué otro tipo, qué otras acciones piensa que sea necesaria para generar ese cambio de paradigma, un cambio total de ese sistema de producción y consumo de carne y que eso pueda ayudar a la que no la reducción, pero la eliminación de lo que son los efectos perjudiciales relacionados al consumo? O sea, ¿qué otros pasos se tienen que dar para llegar a un cambio total de paradigma? Ya hemos Sí, apuntado a muchas cosas. sí, sí. Hay Bueno, más cosas... o menos un poco lo que hemos dicho, el Sí, eje o la base fundamental, yo creo que de todo esto es que la gente lo tengamos en cuenta. Es decir, que tengamos información. No digo que nos podamos salvar, que a la gente pregunta, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, oye, y yo digo siempre, comer menos carne y que sea carne fresca y carne blanca, lo que puedas, y ya está. Eso fundamental, si es del consumo es esto. En el tema de políticas, fíjate si hay políticas y despliegue. Una de ellas que no tenemos es el tema de, para mí es muy importante, el tema del control de nitritos, tanto dicho y el tema de antibióticos. Estos son claros. Pero hay una gran cantidad de cosas que se puede hacer. Pero necesitamos llegar a la conciencia de la gente en el sentido de lo alimentario tiene que tener un peso político y tiene que crearse una dinámica política en lo alimentario. Quiero decir, ¿por qué vamos a regular y por qué ahora es importante la vivienda en la campaña electoral? Porque ha habido una dinámica social de decir esto no puede ser, no podemos seguir así. En lo alimentario tiene que haber lo mismo, es decir, hay que decir a la gente ya estamos hartos y hartas. Estamos hartísimos de este sistema alimentario, de la agroindustria, de sus impactos, de este tipo de ganadería, de este tipo de cosas. Estamos hartas y hay que defender a los niños y niñas en los colegios y de donde podamos luchar. Es decir, es importante que la gente se active en su lucha, donde tenga más cercano. Si tengo el cole de mis hijas, hijos, allí es importante trabajar sobre el menú, sobre los cambios y demás, donde podamos. Pero sobre todo, tener esta información y los actores sociales llegar con esta información, ya digo, para hacer ese contrapoder de esta información fake que tenemos todos los días, porque a partir de ahí empezaremos a ver propuestas políticas y empezaremos a ver cambios políticos. Pero mientras esto no tenga importancia, mientras, bueno, me da igual una cosa que la otra, bueno, de algo hay que morir, cosas de estas, ¿no? Es decir, salir de ese marco narrativo donde fundamentalmente nos han culpabilizado, nos han transferido toda esta responsabilidad que vemos enorme individualmente. Te dice, oye, es tu problema, es tu dieta, si tú engordas o no engordas, si tú te enfermas o no, es tu problema. Yo no tengo nada que ver. Hay que salir de ese paradigma y decir, no, la alimentación es un tema colectivo, es un tema público, es un tema donde queremos decidir y no es un tema, por ejemplo, para mí es importante lo de la vivienda, donde pasar a, oye, si te puedes comprar un piso, te lo compras y si no, mala suerte, a decir, no, yo tengo derecho a tener un piso. Y este yo creo que es el gran paradigma, el gran cambio. Es decir, no es comprar lo que tú quieras, bueno, ya está, sino yo tengo derecho a poder comprar un producto alimentario donde detrás de él sepa que no hay explotación laboral, que no hay macrogranjas, que no hay pesticidas y que no hay todos estos impactos negativos. Y tenemos derecho. Y por tanto, eso tenemos que defenderlo delante de este poder inmenso, pero sobre todo tomándolo en serio. Para mí, importante, el mensaje a la gente que nos escuche es el alimentario es muy importante y tiene una implicación enorme en la salud y en el futuro y en el medio ambiente. Y si no somos capaces de activarnos, pues comenzaremos a padecer consecuencias como estamos viendo ahora con la sequía. Es decir, ¿hay un problema de sequía? Sí, pero lo que tenemos es un problema sobre todo de sobreexplotación de acuíferos. Porque este país es un país mediterráneo. Hubo sequía, habrá más sequía con el cambio climático, pero siempre ha sido así. Pero lo que tenemos es que hemos aumentado el regadío los últimos 15, 20 años una barbaridad, una gran miles y miles de hectáreas en regadío, fundamentalmente para engordar el ganado. Y esto es lo que no puede ser, porque nunca dejaremos de ser un país mediterráneo, porque tendremos dependencia de agua, tendremos dependencia de algunos insumos, y nosotros lo que decimos es, oye, ubiquémonos, no nos puede destrozar los acuíferos de Granada, no nos puede destrozar los acuíferos de Doñana, ni los de Murcia y tal, para que sea simplemente negocio de algunos cuantos, ¿no? Por tanto, para mí es ese gran cambio en la manera de percibir y entender que nos jugamos con la alimentación. Sí, totalmente, de cambiar el paradigma y de tenerlo claro, porque eso
individualmente y colectivamente sí que va cambiando tanto la realidad, pero sobre todo porque cambia el nivel de tolerancia hacia ciertas cosas y eso sí que va modificando la realidad de forma obligatoria. Bueno, pues ir ya cerrando, pero algunos temas vinculados, relacionados, random, no lo sé, no, random no lo son, relacionados. A veces cuando en lo micro y en lo macro, en lo micro se ve más claro, en lo macro, como hay que hacer la trazabilidad mejor, pero se ve también muy claro. A veces cuando algo no se quiere cambiar, o cuando hay un entramado muy grande, como lo hay en el sistema alimentario y en la industria cárnica, y cuando los grados o el nivel de intereses que hay, y no solamente económicos, están por ahí y no tienen pinta de, o por lo menos no han dicho, oye, mira, me da culpa que hasta aquí paramos. Cuando algo no se quiere cambiar, bueno, pues se hacen como alternativas llamativas, consideradas viables, que en ningún momento dicen que lo otro va a parar, pero te ofrecen esta alternativa. Entonces, como las estrategias de guerra son muy antiguas, como que dan un poco de miedo a veces, pues, bueno, miedo, a ver, te alerta evidentemente de decir, aquí hay algo más, evidentemente, y puede no ser la solución, evidentemente, o desde luego, si lo que se supone que va a sustituir no hay intención de pararlo y no se está parando, obviamente no sirve desde luego para parar lo otro. Entonces, con todo esto, la nueva promoción y propaganda de carne sintética, todo este análisis como que salta la alerta de decir, a ver, dentro de la estrategia de guerra, que o no, o igual sí. De principio, no sé, creo que merece la visión crítica, o igual es la panacea, pero claro, luego uniendo el sistema de salud, las farmacéuticas, la creación de, bueno, todo el hilado si la alimentación además del producto fresco va a ser creado en un laboratorio, los laboratorios actualmente son las grandes corporaciones, no sé si 1 más 1 son 2 o hay algo más que se pueda esperar si cabe bueno, no lo sé. Sí, bueno, nosotros desde nuestro punto de vista, hasta el día, vamos un poco siguiendo el tema hasta el día tiene más que ver con lo que decías, ¿no? Es un elemento de esto que tiene propagandístico en realidad, ¿eh? Es decir, bueno, es posible un consumo de carne mejorado tecnológicamente y por tanto no vamos a renunciar al consumo de carne. Ya digo porque la batalla está en la reducción del consumo de carne. Y por tanto, bueno, pues entendemos que esto, bueno, pues se puede utilizar una alternativa que es más o menos responsable, que tal y pascual, y luego bueno, las inversiones que toquen, ¿no? Al día de hoy no son rentables, tienen una inversión enorme, no hay una devolución, también desde el punto de vista energético y demás, es decir, no hay una, como si dijéramos, han creado carne en laboratorio, vamos a ver qué tipo de producto es este, no sabemos cuáles son tampoco las consecuencias ni el consumo en la salud ni nada de esto, pero realmente el consumo, como si dijéramos, el consumo energético, etcétera, que hay detrás es brutal y por tanto no es ninguna solución de nada, ¿eh? Es como esto también de que a veces aparece lo de la agricultura sin suelo y estas cosas, ¿no? Que pues obviamente no tienen sentido. Es decir, la única salida es, esto es también como la dinámica del plástico, ¿no? Vamos a hacer bioplástico, plástico mejorado, que acaban siendo peores, lo que hay que hacer es reducir el plástico, ¿no? Pues esto es un poco igual, ¿no? Y tiene ese tipo de propaganda. Y por otro lado, desde el punto de vista político del medio ambiente, no genera unos impactos tremendos porque detrás hay un consumo energético. Desde el punto de vista de la salud, pues, es lo mismo. Es más preparado, es decir, está más en manos de las empresas, por tanto, igual de preparados cárnicos, etcétera, que hemos hablado, pero es que además mucho más integrado, es decir, porque ya desaparece todo el territorio, imaginaros, es el control total, es el sueño de las grandes corporaciones, ¿no? De tener a toda la cadena integrada en el laboratorio, ¿no? Bueno, yo creo que mensajes a la gente que no se despiste de esto, es decir, que no haga caso de esto y y además que eso, que no sirva para decir, bueno, yo puedo seguir consumiendo carne porque de aquí a nada igual ya es, primero que si hubiera esa carne, vamos a ver qué calidad sería, yo no la quisiera comer, pero lo que tenemos, eso nos quita el debate de realmente lo que tenemos que hacer como sociedad es pedir políticas de reducción de carne, que es el elemento básico. Y ahí es, ya te digo, donde ahí tenemos ese tipo de noticias que van saliendo de vez en cuando,
que hay un laboratorio en Corea, que ha hecho no sé quién. De vez en cuando van saliendo, pero la realidad es que no estamos en eso. Y lo que sí que estamos es cada día llenándonos de purines en los pueblos y ingiriendo nitritos sin conocimiento. Esto es lo que tenemos de realidad, ¿no? Por tanto, no tiene mucho más sentido y puede ser que cualquier día se pare ese tipo de investigación y demás. Vale, perfecto, Javier. Un poco siguiendo también la pregunta de Alicia y sobre lo que tú dices, este tipo de noticias que de vez en cuando se escuchan. En el BOE de enero había se habló, digo, digamos, hubo la introducción por normativa regulada en el BOE sobre la introducción y la promoción también sociocultural de lo que es los insectos, la harina de insectos. Pero en el mismo BOE se leía, había algo un poco contradictorio en el hecho que el BOE no recomendaba el consumo del insecto, las harinas de insectos para los menores de 18 años, pero la misma normativa permitía la introducción de estos insectos en algunos productos, como por ejemplo los preparados de bebida, productos de bollería, pasta, a lo que fácilmente acceden los mismos menores. Entonces, para saber más o menos cómo te posicionáis vosotras y vosotras delante de eso y sobre esta contradicción que está incluida en el mismo BOE, que lo introduce pero no lo recomienda, un poco... Bueno, hablamos siempre de la misma confusión, ¿no? Sí. Yo espero, bueno, esto es otro de los líos que nos traen, ¿no? Porque tiene que ver con lo mismo. Es decir, de pronto, es decir, ¿hay que consumir proteínas? Sí. ¿Es importante consumir proteínas? Sí. Y hay proteínas y proteínas, pero claro, es que tenemos las legumbres. ¿Sí? Es decir, ¿por qué no apostamos por las legumbres? Si es, por ejemplo, nuestro cultivo tradicional y nuestra dieta, ¿no? ¿Por qué tenemos que apostar ahora por ese tipo de insectos? O sea, que es otro tipo de globos sondas, ¿no? Porque es verdad que en algunos países, sí, yo he comido insectos, ¿eh? En México y demás se comen insectos, bueno, pero esos son algunos tipos de insectos en su dieta, pero lo de hacer harinas de insectos, harinas de tal, mezclarlo con nuestra carne, bueno, pues es que da terror. A mí me da terror. Todo tiene que ver con este paquete tecnológico cárnico, ¿no? Donde además vamos a decir que incluso tiene 25 veces más proteínas que el resto de carne. Es que esto es así, ¿eh? Lo que aparece ahí detrás son estrategias de marketing. Es decir, ¿es que tenemos un déficit de proteínas en nuestra dieta en Europa? Sí o no. Si la tenemos, oye, tenemos las legumbres, que además es una proteína de mayor calidad y tiene fibras. Apostemos por esto. Pero no, porque esto no es negocio, fundamentalmente. Entonces vamos a lo otro y a generar este tipo de tinglados, pero para eso nos tienen que convencer que no pasa nada, que es normal, que necesariamente, que si queremos reducir el consumo de carne hay que consumir más insectos. O sea, nos van a meter en esa dialéctica que es sin sentido, para evitar justamente lo otro, ¿no? Afortunadamente yo creo que en Europa lo que sí que sabemos es que está bajando el consumo de carne. Esto lo sabemos. Lamentablemente no, la producción cárnica porque la estamos exportando, pero en Europa ya está bajando el consumo de carne. Y yo espero que esa tendencia vaya para el futuro, porque también yo creo que va entrando también en la población más joven. Y la industria se va a defender como pueda, ¿no? Es decir, como pueda para mantener estos tinglados, ¿no? Pero por eso que yo creo que una de las grandes batallas es la reducción del consumo de carne. Porque detrás de la reducción del consumo de carne hay una pedagogía que habremos hecho a la población de cuidado con esto y ¿no? Es como en su día como las bebidas azucaradas, ¿no? Ahora todos cuando cogemos una bebida azucarada sabes que eso puede ser peligroso. Que no es como cuando éramos pequeños, que yo me acuerdo, nos daban, ¿no? Una naranjada de estas a tope y no pasaba nada, ¿no? De pronto era como cuidado, no nos pasemos. Pues con la carne exactamente igual. Y si logramos reducir el consumo de carne, lograremos reducir los impactos climáticos, los impactos medioambientales, los impactos en la salud y necesariamente el beneficio de estas empresas. Es decir, detrás de para entendernos claramente, que la gente me entienda bien, si hay una transformación del sistema alimentario y una reducción cárnica y una reducción de consumo, hay gente que pierde. Hay grandes empresas que pierden. No todo el mundo va a ganar. Ganaremos en salud, ganaremos en territorio, ganaremos en planeta, pero hay gente que va a dejar de ganar y, por tanto, obviamente no está interesada. Por tanto, yo diría a la gente que un poco se olvide de estos cantos de sirena y estas soluciones que siempre nos vienen hipertecnológicas, como también nos vienen sistemas energéticos y demás, donde la solución va a ser cualquier cosa que no sea reducir,
Y lo que hay que decir a la despoblación es, mira, hemos sobrepasado los límites ecológicos y habrá que tener un sistema alimentario básicamente dentro de nuestra capacidad ecológica y nuestro consumo se tendrá que adecuar a esa capacidad si no queremos generar impactos a otros lugares y a generaciones futuras. Y esto, cuanto antes lo entendamos, pues antes podemos cambiar. Pero que la gente se olvide, que no es necesario comer harina de cucarachas o lo que se ponga, ¿no? Eso, por lo Además menos, es peor, porque la dieta es un tema, verdad que os interrumpa, pero es un tema muy importante. La dieta es un tema fundamentalmente cultural. Es de los temas más culturales que hay. Lo que no puede ser es como uno no cambia de dieta como que cambia de, ¿entendéis? Uno no, bueno, pues ahora introducimos el tal, quitamos el tal. Esto no va así. Es decir, es parte de nuestra cultura y también nos la están robando. Es decir, de pronto hemos la alimentación, que es un tema clave en nuestra vida, que hacemos 2 o 3 veces al día, que fíjate todo lo que depende de nuestra alimentación y la cultura y demás, de pronto nos cambian ese concepto cultural por la comida es, mira tú, es energía, es gasolina, es para que saltes, ahora quita esto y nos abruman con 40.000 tipos de, y aquí me voy a parar, de dietas nuevas que están saliendo, que es una barbaridad, las dietas que no sé qué, que si más proteína, que si menos tal, volviendo a la gente de verdad loca, de no saber qué tenemos que hacer. Y también hay que decir a la gente, cuidado, que un exceso de proteínas, y entonces en el estudio lo ponemos, tiene un impacto también negativo en la salud. Es decir, no podemos tener un exceso enorme de consumo de proteínas porque tiene efectos en el sistema, en los riñones, tiene efectos en el hígado, en el tema de los huesos. Quiero decir, uno no puede desequilibrar así las dietas como quiera, ¿no? Por tanto, es decir, lo de siempre, una dieta equilibrada, lo más basada en legumbres, con poca carne, productos vegetales y el máximo fresco, pues suficiente, ¿no? totalmente, Jesús, Javier. Y para ir cerrando y quedándonos también con, bueno, con uno de los mensajes, no sé si ahora quieres decir algún otro mensaje final, pero con lo importante que supone el cambio de paradigma y también, como has comentado, la toma de conciencia vinculada a integrar plenamente la alimentación como un derecho, pero también la salud como un derecho y el equilibrio y el balance entre la sociedad, entre la tierra y los ecosistemas, también como un derecho para los espacios y también para las personas que habitan los espacios. Y es súper importante, y luego con el tema de la alimentación vinculada a la salud o a la creación o provocación de enfermedades, considerarla que evidentemente la forma de alimentarnos también no solamente crea salud planetaria y salud de la Tierra, salud del ecosistema, sino también salud en las personas, y que se han legitimado muchos procesos, incluidos los de infringir derechos en cualquier espacio, incluidas también la enfermedad, que también se ha legitimado cuando se puede evitar. Así que como comenta, la toma de conciencia y dentro de esa toma de conciencia, el integrar el cambio de paradigma es absolutamente vital. No sabemos si quieres comentar algún otro mensaje final o alguna otra propuesta o no sé, ¿qué más está por venir? ¿Hay grandes hallazgos, algo que no haga como el clic? Porque hay veces que no hace algo el clic. Y obviamente Bueno, no son los sondas que nos van soltando, quieren hacer el clic, pero no están pensados para eso. Algo que nos, no sé. bueno, yo creo que, fijaros, yo creo que hay un movimiento ciudadano en marcha. Yo tengo la sensación que se acabará expresando. En lo alimentario es necesario que ese movimiento se acabe expresando, se acabe manifestando y acabe habiendo expresiones públicas de lo alimentario, como vemos en lo ecológico. Es decir, yo creo que esto para mí es una esperanza, está pasando en toda Europa, es decir, hay ya cada vez más necesidad necesitamos salir de este sistema alimentario. No tienes, que la gente me escuche bien, ¿qué sentido tiene que España sea el primer consumidor de antibióticos de Europa? ¿Qué sentido sea que tenemos el mayor número de plaguicidas de Europa, el mayor consumidor de fertilizantes de Europa, el mayor desierto de Europa y acabando con los acuíferos? ¿Qué sentido tiene todo esto? Es decir, esta es la pregunta que tenemos que hacernos y si realmente tenemos que seguir pasivos. Entonces yo creo que el gran cambio es que yo creo que en breve empezaremos a ver cómo la gente también se moviliza por el cambio alimentario.
Perfecto, Javier. Simplemente para acabar, porque has compartido información muy valiosa, muy interesante, además has transmitido muchos mensajes clave y sobre la importancia eso de un cambio en el concebir la alimentación en sí misma como algo público, como un derecho de las personas. Para que si puedes compartir las redes sociales o dónde os pueden encontrar las personas para saber más sobre la campaña, las campañas, además de la carne de cañón, también has hablado del lobby cárnico, vamos que hay muchos informes que creo se puedan visualizar para que la gente pueda saber dónde encontraros, para saber más. Muy bien. Bueno, pues tenemos todos esos informes y campañas políticos, obviamente son todo público, podéis descargarlos todo, vídeos y demás. La web se llama justiciaalimentaria.org. Lo podéis encontrar también en Twitter, en Facebook, en Instagram, ¿no? @justiciaaliment. Y ahí podéis contactarnos y toda la gente que quiera también sumarse y apoyarnos, pues encantados y soy bienvenidos, ¿no? Bueno, pues estupendo, Javier. Ha sido un auténtico placer escucharte, charlar contigo y escuchar todas las propuestas, pero también el análisis crítico que has compartido, que es absolutamente necesario, pero también valioso. Así que, y por lo que has comentado también de muchas consecuencias, y da pena decirlo, pero también valiente. Así que, pues nada, que un auténtico placer, que creemos y dudamos durante mucho tiempo, pues, un poco por el impacto, que no tanto consecuencias, que en este caso no, queremos que no las habría en nuestro caso al menos, pero sí sobre el impacto que tiene muchas veces sobre las personas escuchar que se está debatiendo lo de la carne, pero un poco por todas las creencias, por un poco por todo el paradigma, así que, bueno, creo que hemos encontrado no solamente la forma de incluir el tema en todos los temas que estamos tratando desde la campaña, sino tratarlo de una forma suficientemente analítica, pero crítica para que sirva realmente. Sin cuestionar a nada ni a nadie a nivel personal, pero sí al macrosistema que está armado y creo que se ha hecho muy bien. Muy fino, podríamos haber llegado a más, pero muy bien. Así que ha sido un auténtico placer, nada más que eso. Por supuesto, por nuestra parte, por supuesto, también darte las gracias desde Andalucía Acoge y pues no sé si Natalia quieres comentar. No, nada, simplemente sumarme al agradecimiento y la verdad que ha sido una sesión muy rica de información crítica porque es importante tratarlo también eso desde lo crítico, de una forma crítica para entender lo que hay, lo que uno puede hacer, pero eso es un problema estructural donde las personas pueden hacer, pero que hay que deconstruir algo antes de construir. Y es importante eso, la información, el compartir información, como has apuntado también durante la charla. Entonces, nada, simplemente me sumo al agradecimiento. Pues yo agradecido yo que me dais un poco la oportunidad de espacio para poder hablar de estos temas y obviamente pues seguimos para adelante. Perfecto, muy bien. Que pase buena tarde. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.